Y bien, continuando entonces con este estudio de las cartas católicas, vamos a culminar con este segundo video y como podemos apreciar, entonces lo que tenemos aquí en temática marcado en rojo fue lo que vimos, acabamos de ver en el anterior video, y lo que tenemos en blanco es lo que vamos a tener ahora en estos momentos. Veremos en primer lugar entonces lo correspondiente a la carta de San Judas y luego lo concerniente a las tres cartas de San Juan. Esto más o menos pues siguiendo el orden en que fueron redactados estos escritos, en que aparecieron estos escritos. Por eso entonces está primero la carta de Judas y al final las cartas de San Juan, que a su vez vienen a empatar con el tema que veremos en la próxima semana, en la sesión 5, la última sesión, la última temática, que es el Apocalipsis, tradicionalmente también conocido y tenido como el Apocalipsis de San Juan. Entonces, de esta manera empatamos con los escritos de San Juan, conocido como los escritos juánicos, como lo hemos venido también tratando en nuestro estudio. Bueno, entonces vamos a proceder ahora con este estudio, la carta de San Judas, teniendo en cuenta que es una de las 7 cartas católicas. Aquí tomé en esta primera diapositiva un extracto, algunos apartes de lo que es el comienzo de la carta y resaltando algunas cosas que serán objeto de desarrollo en nuestro tema, por lo menos en mi exposición. Entonces, resumo así. Dice la carta, en la carta San Judas en su comienzo, Judas, entonces ya se nos presenta quién es el autor de este escrito. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Estos datos llevarán entonces a la exégesis bíblica a identificar el autor, que después se va a debatir en lo que es el aspecto de la canonicidad del libro. Entonces vuelvo a retomar la lectura. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que han sido llamados, amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo. Es una carta católica, entonces hemos dicho que son cartas católicas porque no van dirigidas a una comunidad en específico ni a una persona en específico, sino a las distintas comunidades de cristianos. Entonces, por eso los términos aquí siguen siendo muy generales. A los que han sido llamados, amados de Dios, Padre y guardados para Jesucristo. Queridos, tenía yo mucho empeño en escribiros acerca de nuestra común salvación y me he visto en la necesidad, vea lo que estaría como a la base de la motivación de la carta, el porqué de la carta. Entonces lo dice él mismo, me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortaros a combatir por la fe, que es la temática que hemos venido tratando de fondo como el Sitzin Leve en el ambiente originario de estas cartas. ¿Sí? Unas comunidades han sido escritas para unas comunidades de las primeras comunidades cristianas que viven también ya en medio de problemas donde se vive una fe, pero internamente también ya se suscitan falsos maestros, predicadores que están tergiversando esa fe y que están haciendo daño dentro de la comunidad. Entonces, estos autores escriben con ese propósito de, primero, alentar en la fe y a permanecer fieles en la fe a los cristianos y, en segundo lugar, estar atento a esos falsos maestros para desvirtuarlos y no seguirlos. Repito entonces, me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortarlos a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos. Aquí a los santos ya ustedes entienden el concepto, ¿no? Cómo hay que interpretar esa palabra aquí
en estos momentos, ya lo habíamos mencionado. Aquí los santos no son los santos de los altares, ¿sí? ¿Qué son los santos de los altares? Entonces, los santos de los altares son San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila, San, el patrono de cada una de las comunidades que nosotros tenemos, por ejemplo, San Santiago Apóstol o San Judas o bueno, Santa María Magdalena, no son esos santos. Ahora San Juan Pablo II, Santa Teresa, no. Aquí los santos son los cristianos, así se le llamaban a los cristianos en esas primeras generaciones en la iglesia primitiva. Entonces, mentalmente cambiemos la palabra santos o interpretémosla como cristianos. Repito entonces, para exhortaros a combatir por la fe que ha sido transmitida a los cristianos de una vez para siempre, porque se han introducido solapadamente algunos que hace tiempo la escritura señaló ya para esta sentencia. Son impíos que conviertan en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y Señor nuestro Jesucristo. Ya ahí está tratando la problemática que se está presentando dentro de la comunidad. En cambio, verso 9, el arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él juicio injurioso, sino que dijo, que te castigue el Señor. Luego saltamos al verso 14, Enoc, porque se cita a un tal Enoc, ahí después vamos a hablar quién es ese Enoc. Enoc, el séptimo después de Adán, profetizó ya sobre ellos. Entonces, fijémonos que ya se presenta a Enoc como un profeta. Enoc, el séptimo después de Adán, profetizó ya sobre ellos, sobre aquellos falsos maestros. ¿Qué profetizó? Mirad, el Señor ha venido con sus santas miriadas para realizar el juicio contra todos. Al Dios único, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, gloria, majestad, fuerza y poder, antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, ya ahí lo que está resaltado son esos elementos importantes que tienen que ver con el mensaje central, el motivo de la carta. Tengámoslo muy en cuenta para no estar retrocediendo a este texto. Vamos entonces a la introducción de la carta de San Judas. La carta de San Judas es uno de los escritos más extraños del Nuevo Testamento. ¿Por qué extraños? Porque, como decimos aquí, se opone a ciertos errores que actualmente no resultan del todo claro para nosotros. Sencillamente percibimos que hay unos problemas, hay unos errores, pero la carta en sí no nos deja ver, como en otros casos, en otras cartas, sí nos transmiten directamente cuál es la problemática que se está tratando. Entendemos, sí, que a través de la carta, como lo acabamos de insinuar en la lectura que acabamos de hacer, que en la carta se previene a los fieles, se les alerta, se les advierte contra los falsos doctores. Hay presencia de falsos doctores dentro de la comunidad y se le advierte a los cristianos de ello. Y luego que tengan mucho cuidado, que se mantengan más bien fieles en la fe. Estos falsos doctores corrompían la fe auténtica en Jesucristo y pervertían asimismo las costumbres cristianas. Eso en lenguaje nuestro de hoy sería, están desvirtuando el Evangelio. ¿Desvirtuando el Evangelio qué es? Que lo están transformando, que lo están cambiando con tal de amoldarse al mundo, a las circunstancias que se vivían allá, como es el intento que se hace hoy también en nuestro mundo a través de nuestra iglesia en estos días y con el problema de fondo que hemos venido ya mencionando en torno a lo que está pasando allí en el corazón de la iglesia en Europa. Y en esta carta entonces finalmente se le exhorta a esos cristianos, a esos santos, a mantener intacta la enseñanza recibida de los apóstoles. Esa es la fidelidad al Evangelio. Lo que decimos aquí al final, mantener intacta la enseñanza
que hemos recibido de los apóstoles. ¿Ve? Eso en la iglesia primitiva hasta nuestros días. Por lo tanto, si no se mantiene intacta esa enseñanza tal cual como ellos la recibieron de Jesucristo y ellos nos lo han transmitido y la iglesia la ha conservado y la ha transmitido a través de la tradición hasta nuestros días, si no es así, aun cuando sean obispos o cardenales, serán falsos doctores, falsos maestros, contra los cuales estaría advirtiendo también entonces aquí San Judas. Otra extrañeza, decíamos, es uno de los escritos más extraños del Nuevo Testamento. Otro elemento que extraña mucho en esta carta es el uso que hace el autor de la carta de la llamada literatura apócrifa. Yo creo que no necesito explicarlo, ya ustedes conocen a qué nos estamos refiriendo, es decir, el concepto. ¿Eh? Es decir, normalmente los autores sagrados, los hagiógrafos, en sus escritos, suelen citar la Sagrada Escritura, el texto de la misma Sagrada Escritura. En este caso es que Judas, además de citar ciertos textos de la Sagrada Escritura, además ¿sí? cita textos de literatura apócrifa, es decir, literatura no inspirada, por lo tanto no canónica, por lo tanto no presente en la Sagrada Escritura, sino literatura fuera de la Sagrada Escritura. Por eso entonces advertimos acá, es algo propio de esta epístola, la de Judas, el tomar sus argumentos, porque ese es el fin de cuando un autor sagrado cita las escrituras, es darle fundamento a sus argumentos, darle peso a sus argumentos, darle razón de ser a lo que está exponiendo. Entonces aquí el hecho es que en Judas el autor en su epístola toma sus argumentos no solo de la Biblia, como hemos dicho, cita ciertamente algunos textos bíblicos, pero sobre todo lo que extraña es que también toma textos de tradiciones judías extrabíblicas. Entonces, fíjese, lo primero que hacemos notar es eso, está tomando literatura apócrifa. Segundo, esa literatura pues tampoco no es cualquier tipo de literatura, estamos hablando de literatura judía, aun cuando extrabíblica, es decir, que está fuera de la Biblia, pero ya este concepto lo manejan ustedes muy bien. Ustedes ya saben que en el pueblo judío hay una cantidad abundante de literatura de este tipo como bíblico, como palabra de Dios, como mensajes, como de revelación. Pero no todo está en la Biblia, porque no todo ha sido considerado inspirado y por lo tanto no todo es canónico. Y entonces diferenciamos entre literatura bíblica y literatura extrabíblica. ¿Eh? Ahora, esa literatura extrabíblica también se ha conservado como la literatura bíblica gracias a qué. Entonces aquí lo resalto y lo resalto en azul. Al valor que tiene la tradición tanto en el mundo judío como en el mundo cristiano. Y por esto la tradición, ¿cuál es su valor? Que en la medida en que a nosotros nos llega lo que decíamos acá arriba, nos llega de manera intacta la enseñanza que salió de boca de los apóstoles, porque ellos predicaron eso, porque así la recibieron de Jesucristo. Si eso ha llegado a nosotros, eso es gracias a qué? A la tradición en la iglesia, que la iglesia se ha esmerado en conservar a través del tiempo esa fidelidad a la enseñanza de los apóstoles tal como profesamos nosotros luego en nuestra fe. Los domingos, cuando estamos en la Eucaristía, después de la celebración de la palabra y la homilía del sacerdote, él nos invita a profesar nuestra fe. Y allí decimos, creemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero luego decimos, en el mismo credo, creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Por eso, porque está cimentada sobre los apóstoles y porque hemos recibido y estamos manteniéndonos fieles. Eso es profesar la fe en la iglesia apostólica, la fe que hemos recibido a través de los apóstoles. Vean todas las implicaciones
que nosotros desconocemos y que están intrínsecas, son intrínsecas a nuestra fe, son realidades presentes en nuestra fe. Entonces, aquí viene esa constatación, ¿no? Que estamos diciendo, lo que extraña es que Judas, el autor de la carta, cita además tradiciones judías extrabíblicas. Caso concreto, aquí entonces ve lo que ya les mencionaba en la diapositiva anterior, el nombre de este personaje, el tal Enoch. ¿Por qué? Porque San Judas cita en su carta el libro de Enoch, que en la anterior diapositiva, decíamos, era presentado como profeta, profetizó. Y todo esto encuadra muy bien cuando vimos allá en el curso pasado, en el Antiguo Testamento, todo el estudio que hicimos sobre profetas, le dimos todo un marco, ¿sí? Donde estudiábamos todo aquel proceso, según la invitación del Papa Francisco, de conocer nuestras raíces, y en este caso nuestras raíces en nuestra fe, y las raíces de nuestra fe cristiana están en el judaísmo, e íbamos, cuando tratábamos el tema de los profetas, poníamos ese marco amplio, lo desarrollamos completamente para estar enterados y saber eso y entender ahora lo que viene aquí, lo que aparece aquí, y que no nos extrañe, no nos escandalice. Aun cuando advertíamos, no es uno de los escritos más extraños por estos elementos, pero esa extrañeza no nos lleva al escándalo, no nos lleva más bien a la comprensión. ¿Okay? Entonces aquí Judas cita al libro de Enoch. Este Enoch, el libro de Enoch es libro apócrifo, ¿sí? Eh, o sea, existen unas obras que llevan ciertos títulos, una de ellas es Libro de Enoch. Trata temas bíblicos, temas que encontramos nosotros en la Biblia, pero no es un libro canónico. Es decir, no es un libro inspirado, por eso no está en la Biblia. Pero sí es un personaje que incluso es citado en nuestra Biblia. Busque usted, detenga el video, nuestra clase en estos momentos, abra su Biblia y busque primero el texto que estamos estudiando, que estamos citando aquí en la carta de Judas, los versículos 14 y 15 de la carta de Judas. Como es un solo capítulo nada más, está escrito, ¿sí? Esta carta, entonces son solamente versículos. Versículos 14 y 15 para que vean que Judas está citando el libro de Enoch. Y de Enoch, entonces, bueno, ¿qué cita está haciendo? Lo que Enoch, el libro de Enoch, dice en el capítulo primero, verso 9 del libro de Enoch. Entendible que no vamos a buscar en la Biblia el libro de Enoch porque estamos diciendo que no es un libro canónico, pero sí existe como literatura. Y usted puede incluso acceder a él si usted se aventura un poquito a profundizar y a consultar esto en el internet, busque el libro de Enoch y allí el texto, y entonces como un texto bíblico busca el primer capítulo y el verso 9 y va a encontrar la cita que está haciendo Judas en nuestra carta, versos 14 y 15. Luego también en el verso 7, eh, Judas está en esta carta haciendo alusión a algo que aparece en ese libro de Enoch, en el capítulo 9, verso 8, luego en el capítulo 10, verso 11 y en el capítulo 12, verso 4. Entonces vean, no es un solo texto, sino varios textos que toma como base el autor de la carta a San de Judas para darle fundamento, darle fuerza a sus argumentos. Es una cita por demás explícita y que no admite ninguna duda, ¿ve? Porque él mismo lo dice, como dice Enoch. Entonces es una cita directa. Además de esto, existen otros textos que presentan al mismo tiempo reminiscencias, es decir, como, como recuerdos, y que de alguna manera forman como pasos paralelos, es decir, semejanzas. Se me pegó aquí la diapositiva, semejanzas con otros pasos parecidos. Permítanme que se me saltó aquí bastante
mm, por ejemplo, con otro escrito que, otro tipo de escrito, como se le conoce con este nombre, el libro de la Asunción de Moisés. ¿Ve? Esa es otra obra de este tipo de literatura apócrifa, como decíamos, el libro de No. Eh, a, a esta alusión de la Asunción de Moisés encontramos los versos 9 y 16 de la carta de San Judas que estamos estudiando en estos momentos. Tome nota del detalle, mm, párese ahí, abra su Biblia, detenga este video, abra su Biblia en la carta de San Judas, lea los versos 9 y 16, ¿eh? Y lo que usted encuentra ahí en esos versículos es una alusión a lo que dice este libro apócrifo titulado La Asunción de Moisés, Asunción de Moisés, en el capítulo 5, verso 5. También si usted se atreve a buscarlo por allá en internet hasta que al fin lo encuentre, lo puede localizar y lo puede también leer. Asunción de Moisés, capítulo 5, verso 5. Es decir, dicho de otra manera, nuestro autor de esta carta toma como base este texto para desarrollar y escribir los versos 9 y 16 en nuestra carta que estamos estudiando. Como también, ¿ve? En los versos 6 y 7 toma como punto de partida otro texto extrabíblico conocido como los testamentos de los 12 patriarcas. ¿Ve? Todo ese tipo de, todos estos escritos son propios de la literatura extrabíblica. Como digo, ya es un concepto que ustedes conocen, quizás no conocen en detalle estos libros, porque no son como de muy fácil acceso a nosotros, no es del común, no le vemos mayor interés, tan solo en estos momentos, cuando entramos así en el campo de la ciencia bíblica y descubrimos estas cosas, entonces ya mm, empieza a despertarse en nosotros el interés, ¿ve? Para el conocimiento profundo de nuestros textos bíblicos. Si realmente estamos interesados en conocer a fondo, en propiedad, los textos bíblicos, estas cosas son de sumo interés y nos llamarían, por lo tanto, también a su investigación. Aquí no nos da el tiempo para hacerlo, entonces ya queda en el espíritu y en el interés que cada uno de ustedes tenga. Aquí está, por ejemplo, en la fotografía a la izquierda, una portada de una de las tantas obras que existen hoy de estudio de este tipo de literatura. Por ejemplo, vea, este libro, esta es la portada de unos libros, de esos tantos libros de estudio que hay sobre el libro de Enoch. Entonces está, vea, el libro de Enoch, un libro lleno de misterios y de revelaciones. Esa es la portada de un libro de un autor moderno. Bueno, volvemos entonces al discurso que llevamos sobre el estudio de la carta de Judas. Judas, nuestro autor de esta carta, no intenta con todo esto hablarnos de la autoridad de los apócrifos. Esa no es su intención. ¿Ve? Como que salir en defensa de esos escritos y decir que esos escritos son, por lo tanto, valiosísimos. No, como el comentario que yo acababa de hacer, ¿ve? Que es un comentario al margen, pero que obedece como a otra directriz, a otra opinión. Y aquí lo estamos recalcando, ¿ve? El propósito, cuando hace Judas cita de estas obras apócrifas, no es eso, hablarnos de la autoridad de los apócrifos, sino que él lo que quiere simplemente es poner de relieve, ¿ve? Lo que, como digo, es la base para sus argumentos. ¿Y cuál es su argumento? Su argumento es que quiere mm, resaltar la culpabilidad de estos herejes. ¿A quiénes estamos llamando aquí herejes? Porque él los trata así, a los que hemos identificado como falsos maestros dentro de la comunidad, que están confundiendo y están engañando a la gente, están perturbando a la gente en su auténtica fe. Entonces él los llama herejes y los considera y los llama así herejes, y como por lo tanto como herejes merecen un castigo. ¿Y dónde están señalados esos castigos? Pues de pronto en la Biblia no los, o sí aparecen,
pero también él encuentra como importante que en la literatura extrabíblica hay unos pasajes y unos textos que hacen una alusión directa a este asunto y muestran con claridad cuál sería el castigo que se merecen estos herejes. Entonces, estos datos son los que él toma para presentar sus argumentos. Y advierte entonces que el castigo que ellos se merecen debe ser severo, es decir, duro, drástico, y que no solamente se les debe pronunciar, sino que es el castigo que les espera de parte de Dios, porque cuando cita a Enoch, recordemos que lo citaba como profeta, y se sabe que el profeta es que está anunciando un oráculo de parte de Dios, es decir, es palabra de Dios. Y entonces, dice él, la expresión que emplea San Judas en este sentido, tomado allí de aquellos libros, dice, de ellos también profetizó Enoch. ¿Ve? Y está el verbo en griego, eh, profeticen Enoch, o sea, profetizó Enoch, hecho ya cumplido, ya Enoch habló sobre ellos. Ahora, esto no significa propiamente la palabra profeta o que profetizó, no significa que Enoch sea propiamente un profeta. Nosotros cuando estudiamos todo el movimiento profético, allí no lo mencionamos propiamente como profeta, que apareciera así como profeta. Pero, ¿cómo se entiende entonces aquí que en estos momentos, en el asunto que estamos tratando, estemos hablando de él como profeta? Porque así está citado en el libro de Enoch. Porque se solía utilizar también este tipo de términos como aplicación, ¿ve? No tanto para indicar que era un profeta, sino como una especie de aplicación, diríamos hoy en día, del término a una circunstancia, a una situación y a unas personas. El verbo de profetizar, por eso decimos aquí, lo mismo que es un título para el profeta, puede también entenderse en un sentido más amplio. Vean, para que me lo entiendan, nosotros mismos no utilizamos el término profeta aplicado a circunstancias y a personas en nuestros tiempos. Cuando, por ejemplo, ante determinada circunstancia y alguien habló, entonces decimos, esa persona tiene palabra de profeta, ¿sí? O cuando a mí alguien me desea algo bueno y yo le digo, Dios te haga profeta. De alguna manera como que lo estoy dimensionando y catalogando como profeta, no porque sea profeta, pero estoy utilizando la palabra y le estoy dando una aplicación para darle algún matiz particular, alguna connotación especial, como darle mucha fuerza a esa circunstancia, a esa persona, a esa situación. Entonces, por aplicación, entenderíamos aquí también la relación del término profeta con Enoch. Otro caso, inclusive, lo encontramos en el mismo San Pablo. San Pablo también le da el título del profeta a un autor pagano, ¿sí? En la carta a Tito, capítulo primero, verso 12. Aquí no necesitan abrir el texto. Bueno, si quieren conocer todo el contexto amplio, detienen el video y buscan su Biblia. Pero ¿qué dice Tito en 1:12? Dice, y está hablando Pablo que le escribe a Tito, le dice, bien dijo de ellos, refiriéndose también a esta serie de falsos maestros herejes, dice Pablo, bien dijo de ellos su propio profeta, ¿sí? Su propio profeta, y resalto ahí la palabra, vea, así lo menciona Pablo, su propio profeta. Y viene luego la profecía, cretenses. Bueno, ¿y de quién es este profeta? ¿De quién estaba hablando Pablo ahí en 1 Tito 1:12? Está hablando de este señor que coloco aquí en azul, Epiménides, un nombre griego, Epiménides. Un personaje que existió más o menos hacia el año 600 antes de Cristo, y lo está citando Pablo, bien profetizó de ellos su propio profeta, el profeta de estos, que era pues un profeta pagano, al cual nadie jamás ha considerado como profeta. Nunca, ni en la ciencia bíblica se menciona a Epiménides como profeta.
Pero aquí Pablo, por aplicación, para darle fuerza a lo que es su argumento, le acuña el título de profeta. Bien profetizó de ellos Epiménides cuando les dijo cretenses, y entonces el resto del texto está en Tito 1:12. Bueno, entonces todo esto para hablar de lo que es la carta de San Judas y luego sus elementos extraños. Vamos ahora a ver la ocasión, qué fue lo que motivó la carta, qué circunstancias y la finalidad, es decir, el propósito de la carta, qué busca San Judas con esta carta. El motivo, la ocasión, eso es lo mismo, el motivo o la ocasión que indujo a San Judas a escribir esta carta fue, lo subrayo rojo, la nefasta actividad de los falsos doctores. Nefasta, es decir, el mal tan grande que están causando dentro de la comunidad primitiva, entre los primeros cristianos, estos falsos doctores, falsos, es decir, mentirosos y doctores porque tienen el don de la palabra, pero no están enseñando la verdad, no están transmitiendo en fidelidad la enseñanza de los apóstoles, sino que están enseñando otras doctrinas que desvirtúan el evangelio. Desvirtúan es decir, que lo desdicen, que lo niegan, que lo contradicen. Y por lo tanto se convierten en doctrinas contrarias a la fe. Eso es lo que enseñan estos falsos maestros. Y ante esa circunstancia, entonces, Judas quiere prevenir a los fieles para que no se dejen seducir por estos falsos doctores, primero que no se dejen seducir, y en segundo lugar, los exhorta, es decir, los invita a conservar intacta la fe recibida. Vean que la problemática de fondo es la misma que hemos venido tratando en todas las cartas católicas y que nos sirve para ver y analizar la situación que estamos viviendo actualmente con nuestra iglesia. Al otro lado del charco, pero como les decía el video anterior, en cualquier momento, como un tsunami, eso llega a nosotros. Los adversarios combatidos por Judas parecen ser los mismos que los que aparecen en la segunda carta de San Pedro. Por eso decíamos, es una temática común la que se está viviendo en estas comunidades y a las cuales se dirigen estas cartas. ¿Cuáles son esos errores combatidos? Porque se están enseñando cosas, pero no son la verdad, no son el Evangelio, son errores. Los errores combatidos en esta epístola de Judas que estamos estudiando son muy semejantes, como decíamos, a los de la segunda carta de San Pedro. Pero lo que más ha escandalizado a los cristianos aquí en la carta de Judas son los vicios impúdicos de los falsos doctores. Es decir, la moral para ellos no cuentan, no cuentan. Llevan una vida desordenada, eso lo podemos leer, versos 4, 8, 11 y 13. También les ha causado mala impresión a los primeros cristianos el interés que estos personajes muestran por el dinero, por una parte, y luego la buena vida que se dan, la glotonería en que viven, buenas vidas. Eso lo notamos en los versos 11, 12 y 16. Y por otra parte, reniegan de Cristo. Entonces ya no predican el Evangelio, sino que van contra él, contra las enseñanzas de Cristo. Enseñan que la doctrina de Cristo no es la verdadera, no es la correcta, por lo tanto no es la que se debe seguir. ¿Ven a lo que están induciendo a los cristianos? Desconocen, por lo tanto, la soberanía de Cristo. Verso 8. Y tratan los seres superiores con poca reverencia, otro punto que también ya parecía como delicado en la comunidad cristiana primitiva, versos 5b y 10. La falta de respeto en el trato a las autoridades dentro de la misma iglesia. Y estos que se tenían o se las daban de maestros dentro de la misma comunidad. Doctrina de la carta ahora. O sea, ¿cuál es la enseñanza, el mensaje de esta carta?
aun cuando es uno de los escritos más breves del Nuevo Testamento, sin embargo, contiene puntos doctrinales de interés. Y aquí entonces les hago una lista de esos puntos de interés que van dirigidos a esos cristianos para formarlos en la fe, fortalecerlos en la fe. ¿Cuáles son esos puntos? Entonces solamente puntos, hoy diríamos también temas. Los apenas los señalo y los remito al versículo, que Dios es uno solo. Eso en consecuencia, en hilación con todo lo que es la Sagrada Escritura. Dios es uno solo, Dios es único. Luego, ese Dios único es además Padre y es Salvador. Entonces, único en el verso 25, Padre y Salvador en los versos 1 y 2. Luego, es poderoso, verso 25, ese Dios es fuente de gracia, verso 4, fuente de caridad, verso 21, fuente de justicia vindicativa, versos 5 y siguientes. Luego también hay otros temas como el de la Trinidad, versos 20 y 21. Luego Jesucristo como único Maestro y Señor, verso 4. Jesucristo que fue enviado por el Padre para operar en nosotros la salvación, verso 25. Él, Jesucristo, es el que habla por medio de los apóstoles, verso 17. Ve como que en cada verso hay toda una temática a desarrollar. Jesucristo que cuida de los cristianos, verso 1, y que tendrá piedad de ellos para que obtengan la vida eterna, verso 21. Luego sobre el Espíritu Santo, dice que está presente en el alma del cristiano que es fiel y que en él ha de ser hecha la oración. El cristiano hace oración a Dios en el Espíritu, verso 20. Vean, temas muy interesantes que bien podrían ser, por ejemplo, tratados hoy en día para nosotros, y más como nosotros que formamos parte de la vida religiosa, como temas de un retiro, ¿sí? De distintas conferencias. ¿Ve? Cada tema de esta una conferencia dentro de una semana de retiro, por ejemplo. Nos serviría de mucho para eso, conocer bien nuestra fe, fundamentarnos bien en nuestra fe, porque la fe no es que ya yo creo y ya estoy hecho, no, la fe es todo un proceso de crecimiento y un proceso de madurez. Ya nos decía el Señor, es que si vuestra fe fuera como un granito de mostaza, si fuera, pero como todavía no es ni como un granito de mostaza y nosotros ya creemos contentos, plenos, satisfechos, ya hechos, porque tenemos algo de fe. Y nos dice Jesús, eso ni siquiera llega a ser en medida a lo que es un granito de mostaza, que es la semilla más pequeña de todas las que existen. Bueno, luego otro punto que trata San Judas en su carta es sobre los ángeles. En otros libros también se ha hablado del tema de los ángeles, aquí también. Y luego, ¿por qué lo trata acá? Porque parece ser que estos falsos maestros negaban la existencia de los ángeles, de que estos no existen, doctrina de los falsos maestros. Entonces Judas en su carta viene a defender su existencia. Los ángeles existen y luego especifica algunos detalles. Dice, por ejemplo, algunos de ellos, de esos ángeles, son buenos, como San Miguel, verso 9. Pero también hay otros que son malos, como el diablo y los que han sido castigados por haber pecado, versos 6 y 9. Luego, todo lo que es la vocación del cristiano. El cristiano ha sido llamado por Dios y su fe constituye el fundamento de la vida cristiana, verso 20. Entonces vemos que, decíamos, no es una carta muy pequeña, muy breve, pero muy rica en doctrina, mensaje de la carta. Y todos temas de alto peso a nivel teológico. Luego, las exhortaciones, el cristiano ha de luchar para conservar esa fe íntegra y no ha de separarla de la caridad, que no solamente la fe, que es la adhesión a Jesucristo, sino también manifestarla en el amor a los hermanos. Y lo hace merecedor para la vida eterna, verso 21.
para lo cual el cristiano está destinado, verso 16. Por el contrario, si el cristiano se deja llevar del libertinaje que le muestran estos falsos maestros, 4b, 8 y 10, y asimismo se deja llevar por el amor al dinero, versos 12 y 16, ese cristiano perderá su fe, versos 4 y 8. Y como pueden ir viendo, haciendo la ecuación y la relación, esto pues no sería únicamente válido para los cristianos de esa primera y segunda, tercera generación, sino incluso para los cristianos de nuestros días, para nosotros mismos. Y ahora, si el cristiano se deja llevar por estas inclinaciones, finalmente sufrirá el castigo divino, versos 4, 11 y 14 y 15 de esta carta de Judas. Finalmente, en la doctrina, Judas también cree en la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento, un tema que ustedes también ya tienen suficiente claridad porque se lo he expuesto en cantidad de veces, ¿no? Y creo que lo tienen muy claro. Entonces, aquí aparece ese tema, ¿ve? Precisamente, cree en la unidad, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, y incluso no solamente en la unidad, sino en su valor figurativo, es decir, aquello que hemos venido analizando, comentando en su debido momento cuando van apareciendo los distintos casos y ejemplos, se lo he hecho notar. Como fulano de tal o tal circunstancia es figura, es tipo de lo que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. En este caso, estamos diciendo que el Antiguo Testamento tiene un valor figurativo en cuanto que es la ley antigua y que prefigura, es decir, que preanuncia, y preanuncia es que prepara el camino de la ley nueva, la que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Judas esto lo trata en los versos 5, 6, 7 y 11. Todo esto que les acabo de explicar aquí últimamente es lo que está aquí representado en esta imagen. ¿Qué es la imagen? Prácticamente lo que es el contenido de la Biblia, todo. ¿Qué es la Biblia? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es la Biblia, la Sagrada Escritura. ¿De qué nos habla el Antiguo Testamento? El centro es el sacrificio del Cordero, para que el hombre por su sangre, sacrificando el cordero con su sangre, es purificado de sus pecados. Y con eso se estaría justificando o salvando. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, este sacrificio es figura, valor figurativo, figura es preparación de lo que va a suceder en el Nuevo Testamento, donde nosotros experimentaremos también, seremos pecadores como los del Antiguo Testamento, tendremos oportunidad también del perdón y de la salvación mediante un sacrificio, pero nuestro sacrificio ya no es un cordero animalito, sino que es el cordero pascual, que es Cristo. Y este cordero entonces es nuevamente figura, tipo de lo que será la persona de Jesús, que con su sangre entonces derramada nos alcanza para nosotros la salvación. ¿Ve? Y ese es todo el contenido de la Sagrada Escritura representado en esta imagen y que tiene como contenido uno de los temas fundamentales y como mensaje, como doctrina, la carta de San Judas que estamos analizando. Bien, hasta ahí entonces la carta de San Judas. Vamos entonces ahora a las cartas que nos quedan de las cartas católicas, las cartas de San Juan, conocidas como primera, segunda y tercera carta de San Juan. Cartas como las demás católicas, escritos muy pequeños, muy breves. Pero, además de lo que estamos diciendo, cuando llegamos aquí a las cartas de San Juan, para entenderlas, para comprenderlas en su mensaje, hay que entenderlas en su contexto. Y el contexto nos lleva a que, por la identidad de su autor,
encontramos en la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento estas obras. Un evangelio que hemos estudiado como el cuarto evangelio, ¿sí? Luego tres cartas, que son las que vamos a estudiar y comentar ahora, y luego el Apocalipsis, que será el libro que vamos a estudiar en la próxima semana, la última sesión. Todos estos escritos, el cuarto evangelio, que es conocido comúnmente por la gente como el Evangelio de San Juan, estas tres cartas y el Apocalipsis aparecen en nuestra Biblia como obras de San Juan. Pero cuando estudiamos aquello del problema de autor, aquello de la autenticidad del libro, pues allí ya se debate y se discuten y lo hemos comentado que aun cuando aparezca San Juan no quiere decir que San Juan, el apóstol, haya sido el que escribió tanto el Evangelio como las cartas como el Apocalipsis. No, a lo mejor él escribió algo de estas cosas, pero no todo. Por lo tanto, hubo más manos que participaron de la redacción del texto, tal cual como nosotros tenemos hoy en día en nuestra Biblia. Entonces, esto es lo que ya en la ciencia bíblica, recogiendo todo esto, se considera más bien que estas obras son fruto de una escuela que llevará por nombre la Escuela Joánica, o también conocida con el nombre que tiene esta diapositiva, la tradición joánica, ¿eh? Y que puede ser tratado también con otro título, literatura joánica, otro título además desde otra óptica, teología joánica. Estamos de fondo, en últimas, hablando de que está la figura de San Juan, pero con él hay toda una escuela, unos discípulos que bebieron su teología, su espiritualidad, sus enseñanzas, que las elaboraron en sus comunidades y la misma comunidad, incluso se habla de la comunidad joánica, la comunidad de San Juan, que también formó parte en la redacción de estos escritos. Entonces, que tengamos muy en cuenta esto para todo lo que hemos dicho y lo que nos falta, lo que vamos a decir ahora y lo que nos falta decir cuando hablemos la próxima semana del libro del Apocalipsis. Mire, desde el punto de vista estadístico de los números, tenemos el siguiente dato. Esta literatura joánica, que hemos dicho es el cuarto evangelio, las tres cartas de San Juan, muy pequeñas, pero son tres escritos, y luego el Apocalipsis bastante largo, extenso, el Evangelio también bastante extenso. En total, toda esta literatura joánica abarca la quinta parte de la totalidad del Nuevo Testamento. Un 20% del Nuevo Testamento es obra de esta escuela joánica, cuyo maestro será entonces nuestro apóstol San Juan. Bueno, dicho eso, entonces, hablemos de las cartas en general. En primer lugar, vamos a hacer una introducción general a las cartas y luego hablaremos en particular de cada una de ellas. Las tres cartas en su conjunto eh, forman con el cuarto evangelio y con el libro del Apocalipsis lo que se conoce y se llama como la tradición joánica, cosa que les acabo de exponer. Y son una magnífica síntesis, estas obras, una síntesis hecha desde una óptica muy especial con todo lo que tiene que ser la vida del cristiano. Vean lo interesante de esta obra de la escuela joánica. Nos presenta una síntesis de todo lo que tiene que ver con el ser de la vida del cristiano. Su mensaje fue muy importante para esa comunidad primitiva, pero sigue siendo actual para nosotros. Porque los cristianos también hoy queremos saber cuáles son los criterios válidos para descubrir dónde está el Espíritu de Dios, dónde se hace presente Dios. Luego, para conocer bien toda la dimensión de la persona de Jesucristo y por lo tanto vivir con autenticidad el Evangelio y nuestro seguimiento a la persona de Jesucristo como cristianos, ahora mucho más para nosotros como religiosos.
Esta tradición que hemos hablado, ¿ve? La llamamos así tradición joánica, que decíamos puede tener otros nombres como escuela joánica, teología joánica. Esta tradición es poseedora de unas características muy particulares que la distinguen y la diferencia. Por eso ya entonces distinguimos la escuela joánica, la literatura joánica, los escritos joánicos, la tradición joánica. ¿Por qué? Porque es una literatura, es una teología, es una predicación, son unos escritos muy especiales que hablan de los mismos temas que hablaban los otros apóstoles, pero su tratamiento es muy particular. Es con mucha profundidad, como cuando estudiamos el Evangelio, ¿no? Con mucha profundidad, pero profundidad no quiere decir meramente altura, sino también mucha sencillez, mucha simplicidad y luego mucha espiritualidad. Y esto entonces ya en las primitivas comunidades cristianas creaba choque, porque aquellos que trataban de llevar esta vida espiritual, por eso estamos hablando de escuela joánica, aquellos que vivían esta escuela como una familia religiosa, tenían esta espiritualidad, ¿ve? Como que empezaba a marcar diferencia con el común de las comunidades primitivas cristianas también. Y entonces esto creaba ya eh, cierta controversia, eh, cierta problemática. Para hacer frente a todas estas situaciones, entonces, un cristiano, fíjense lo que estamos diciendo, un cristiano insigne, es decir, un cristiano muy importante, muy destacado dentro de la comunidad joánica, les decía, detrás de estos escritos hay también una comunidad, y es la comunidad de Juan, la que él evangelizó, la que él formó, la que tiene allí como su enchape, su mano. Bueno, eh, un cristiano de esta comunidad habría, dice la ciencia bíblica, habría escrito algunos años después del cuarto evangelio, después de haber sido escrito el cuarto evangelio, alguien, un cristiano distinto a San Juan, escribió, dice la ciencia bíblica, escribió estas cartas, pero muy probablemente en el orden inverso a como nosotros las tenemos hoy en nuestra Biblia. ¿Sí? Nosotros tenemos una que es primera carta, otra segunda y otra tercera. Entonces, en el estudio que hace la ciencia bíblica llega a esa conclusión. Primero, aun cuando sea teología joánica, no quiere decir que las cartas las haya escrito San Juan. No, las escribió un cristiano, no sabemos su nombre, tan solo nos podemos ir como nosotros empleamos el término adivinar, pero ese término adivinar aquí no cuadra bien, ¿no? Eh, los criterios de los cuales hemos hablado, los argumentos nos llevan a pensar que era un cristiano muy importante de esa comunidad eh, propia de San Juan. Ahora, las tres cartas, ya con esta aclaración que hemos hecho o el comentario que hemos hecho, la tradición cristiana nos presenta hasta nuestros días, así lo presenta la Iglesia Católica actualmente, que estas cartas son propias del apóstol San Juan. Efectivamente, cuando estamos en la Eucaristía o en nuestras comunidades, cuando nosotros preparamos las lecturas, que nos vamos a sacristía a preparar las lecturas y buscamos el leccionario y buscamos los textos del día, porque me toca leer la primera lectura, entonces encuentro allí la primera o la segunda lectura si es un domingo o una fiesta, y encuentro un texto de las cartas de San Juan, ¿eh? La presentación que encuentro en el texto y luego como lector, la presentación que yo hago de ese texto es esa. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Lectura de la tercera carta del apóstol San Juan. Eso es lo que llamamos la tradición y eso es lo que llamamos la iglesia. Entonces aquí ve, estas tres cartas, la tradición cristiana se las atribuye a San Juan. Pero nosotros ya en la letra menuda, nosotros tenemos en conocimiento otros datos que era lo que les acababa ya de exponer.
Perdón que aquí se me mueve cada rato, se me altera la... Eh, ya. En estas tres cartas, los destinatarios, ahora estamos hablando como el autor habla de los destinatarios, ¿a quiénes van dirigidas? Los destinatarios son miembros de la comunidad joánica, vea cómo hablamos de ella, la comunidad joánica, a quienes se les pone en guardia contra aquellos que están tergiversando la verdadera doctrina. Es la problemática que hemos venido tratando en todas las cartas. Entonces también aparece esta situación en lo que ahora conocemos y llamamos la comunidad joánica, es decir, en el seno de la misma comunidad de San Juan, allí se le han metido también estos falsos maestros. Por ello, entonces, el autor de las cartas, ese cristiano insigne que escribe en nombre de San Juan, se refiere a ellos, a estos falsos doctores, con palabras muy duras, y lo resalto. Vean la manera como trata, como se refiere a ellos, a esos falsos maestros. Los llama anticristos, mentirosos, falsos profetas, raza de Caín, hijos del diablo, mundanos, ¿ve? No se ahorra epítetos, seductores, y los contrapone a los verdaderos creyentes que se distinguen por ser fieles a lo que han oído desde el principio, como dice la primera carta de San Juan 2:24, y que se esfuerzan también no solamente por conservar lo que han oído, sino guardar los mandamientos, primera Juan 2:3-6, y sobre todo el del amor fraterno, que es el que Jesús más nos insistió, primera Juan 2:9-11. Bueno, ahora vamos a algo que en estas cartas tiene suma importancia y que es necesario conocerlas, como en otros momentos hemos dicho otros elementos, como los géneros literarios, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de las características literarias que tienen estos escritos. Primero, hay una relación lingüística y conceptual, o sea, hay una relación estrecha, una conexión con el cuarto evangelio que es muy evidente. Es decir, como que en estas cartas se utiliza de manera general como el mismo vocabulario, ¿eh? Y eso las emparenta. ¿Eh? Eso nos lleva a percibir que sí, detrás de todo esto está el único y verdadero apóstol San Juan. Esto quiere decir entonces que pertenecen a la misma tradición, por eso hemos denominado la tradición joánica, pero que no hayan sido escritas por el mismo autor, ¿eh? Porque hay familiaridad y relación con los mismos términos, pero también hay unas cosas distintas, unas cosas nuevas, luego literariamente como que otra manera de presentación. Por lo tanto, que difieren con el estilo y la manera con que redactaba el apóstol y evangelista San Juan. Por lo tanto, lo más probable, nos dice la ciencia bíblica, es que los autores del cuarto evangelio y ahora los de las cartas sean distintos e incluso los de las tres cartas. ¿Sí? Que uno sea el autor de la primera carta, otro el autor de la segunda carta y otro el autor de la tercera carta. Aunque actualmente muchos expertos, muchos biblistas piensan que el autor de las cartas podría ser el redactor final del cuarto evangelio. Entonces, el redactor final del cuarto, cuando decimos redactor final del cuarto evangelio, no sería ya San Juan, no, San Juan dejó escrito algo del cuarto evangelio, pero luego, y eso está evidente por la ciencia bíblica, lo recordamos cuando estudiamos el Evangelio de San Juan, que hubo varias reacciones posteriores y que luego alguien tuvo que haberle dado la redacción final tal cual como aparece hoy en nuestras Biblias. Eso es lo que llamamos redactor final. Y eso es lo que estamos diciendo acá, ¿no? Que muchos biblistas hoy en día piensan más bien eso,
que tanto estas cartas, las tres cartas que fueron redactadas por uno y otro autor, finalmente alguien, uno solo, recogió y compaginó todo para guardar esa unidad de los escritos del cuarto evangelio con las cartas, mm, y le dio la redacción y la presentación final. Pero desde luego que no podía, si estaba transcribiendo los textos como fueron hechos, no podía pues ignorar o ocultar, borrar, ignorar aquellos pasajes, aquellos versículos que de pronto no cuadraran mucho como con el vocabulario, con el estilo del autor. ¿Ve? Esas cosas se respetan en aras de la autenticidad del texto. Pero sí, entonces ya vemos que la claridad que tiene la ciencia bíblica es que es un redactor final, le dio la esquematización, la presentación, la redacción que los textos tienen hoy en día en nuestras Biblias. Volviendo a las cartas, estas tres cartas, especialmente la primera, tiene un indudable carácter polémico. Es decir, habla de esa situación de conflicto que hay dentro de la comunidad. Mm, Estas cartas fueron escritas efectivamente en el marco de la controversia. ¿Ve? ¿La controversia cuál es? Aquellos que enseñan la verdadera doctrina, los apóstoles y sus seguidores, y aquellos que dentro de la comunidad tratan de ser cristianos fieles a esa enseñanza, y luego los falsos doctores y el malestar que han creado en aquellos que ya han caído en sus redes, se han dejado embaucar y los están siguiendo. Entonces, ese es el marco de controversia que hay en el seno de esta comunidad. Y ya, en el caso de las cartas de San Juan, ya en el tiempo estamos llegando a los últimos decenios del siglo I. Es decir, estamos ya en la década de los 70 final, luego la del 80 y la del 90. Son las comunidades cristianas de este tiempo. Y las cartas, estas de San Juan, nos manifiestan entonces claramente lo que está pasando allí interiormente. A eso nos referimos con la fisonomía de estas comunidades. En lo que se refiere al vocabulario, como estamos hablando de la parte literaria, ciertas características literarias, resulta que en cuanto al vocabulario, lo que más llama la atención para los biblistas, para la ciencia bíblica, es el siguiente dato. La afinidad que encuentra el vocabulario empleado en estas cartas, afinidad, es decir, a cercanía, mucha familiaridad, con el judaísmo palestinense y de manera muy especial, muy en particular con la literatura de Qumran. Y lo resalto aquí, Qumran. Cuando hablamos de Qumran en ciencia bíblica es todo un evento, toda una, no tanto doctrina, sino toda una enseñanza que hay al respecto y que da mucha luz a lo que es el tema bíblico, cualquiera que estemos tratando hoy en día. ¿Eh? Y por eso es necesario conocer eso del evento Qumran. ¿Qué es Qumran? Cuando decimos Qumran es un lugar geográfico, pero es un lugar geográfico donde ocurrió un evento o han ocurrido unos eventos de trascendencia, de mucha importancia para el estudio y la ciencia bíblica, finalmente para el conocimiento del texto bíblico. Eso lo tenemos en Qumran, conocido comúnmente como las cuevas de Qumran o más específicamente los manuscritos de Qumran. ¿Por qué? Porque allí en Qumran, unas cuevas, pleno desierto de Judea, fuera de Jerusalén, llegando allá hacia el Mar Muerto, muy cerca del Mar Muerto, unos 600 metros, están estas cuevas, y en esas cuevas en los años 1900, empezamos ahí en el año 1947, eso fue antes de ayer en relación al tiempo, 1947 se descubrieron en una primera cueva 7 manuscritos. Y luego entonces eso despertó la investigación y se descubrieron más cuevas y se descubrieron muchos más manuscritos. ¿Qué son manuscritos? Copias de los textos bíblicos originales, que hemos dicho que en la ciencia bíblica
eso se considera testimonio, un testimonio del texto bíblico original, porque por aquello que les he dicho, que uno de los grandes principios ya en lo que es ese tema de los textos bíblicos es que en la ciencia bíblica nunca se puede pretender, ¿sí?, llegar a los textos originales. No existen, no existen los textos originales de la Biblia. Lo que existen son copias del texto original. Y si son copias del texto original, esas copias son testimonio del texto original y ese es su valor. Pues bien, esto fue lo que se encontró en Qumran en 1947 y del 47 hasta nuestros días se siguen encontrando allí cosas. Las mayores y las más grandes fueron en esos años 1947, 1900, como una década más o menos. Pero no quiere decir que ahí se cerró, no, se ha seguido y se han encontrado una que otra cosa más de manera reciente. De esto pueden ustedes encontrar suficiente información igualmente en Internet. Pero esto es muy importante, vean, eso cómo toma importancia en lo que estamos diciendo, que este tipo de literatura encontrada allí en Qumran tiene mucha familiaridad, mucha cercanía con prácticamente los mismos términos que encontramos nosotros en los textos bíblicos. Y de pronto con unos términos nuevos, ¿por qué? Porque los están explicando. Ellos que conocían las escrituras estaban explicando cuál era el significado de esos textos en aquellos textos que ellos escribieron después, posteriormente. Y ese tipo de literatura fue toda encontrada allí. Entonces, volvemos al discurso, palabras, expresiones, por ejemplo, como cómo practicar, eh, que en los evangelios no aparece la palabra practicar, sino caminar, caminar en la verdad. ¿Qué es caminar en la verdad? Para que lo entendamos nosotros, entonces Qumran nos lo traduce, practicar la verdad, vivir en la verdad. Todo aquello que Jesús nos enseñó, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad os hará libres. Luego el tema de la iniquidad, el tema del espíritu de la verdad, o aquellos binomios que se presentan como antítesis, Dios, mundo, luz, tinieblas, verdad, mentira, ¿ve?, que son muy propios de los textos bíblicos. Eso los encontramos en los escritos en Qumran. Todo esto para darle entonces validez e importancia a esos documentos. También muy significativa la presencia de temas bautismales allí en Qumran, ¿ve? Porque en los ritos, Qumran, que es la comunidad de los esenios, esos esenios que eran judíos, que buscando una preparación inmediata para la llegada de Cristo, del Mesías, se retiraron al desierto para prepararse más convenientemente porque veían que la ciudad no les permitía eso, entonces se fueron al desierto, se fueron a vivir allí y allí portaron esos libros, ¿ve? Y allí residieron mucho tiempo, ¿sí? E hicieron comunidad mmm, y establecieron unas reglas y esos documentos también se encontraron allí en Qumran y eso fue lo que se encontró entonces allí en Qumran, ¿ve? Material de este tipo de judíos de siglos antes, de siglos no, perdón, de años antes de la llegada del Mesías, de unos 100 años antes de la llegada del Mesías hasta los años en que Jesús apareció. Bueno, entonces ese tipo de literatura es verídica, es histórica y es muy fehaciente. Todos estos temas, sean judíos o cristianos, son asumidos y actualizados por el autor de estas cartas, para iluminar la situación presente de los destinatarios de estas cartas. Vemos entonces cómo se nos describe de esta manera el marco histórico, el Sibsin Leven de estas comunidades. Bueno, vamos ahora a la primera carta rápidamente. Voy a esbozar aquí lo que me queda el tiempo, la primera, segunda y tercera carta. La primera carta de San Juan. Peculiaridades de la primera carta. La primera carta de San Juan es una especie de documento excepcional sobre el cristianismo primitivo. Lo que nosotros encontramos allí prácticamente es una radiografía de lo que era la comunidad cristiana en sus comienzos. Y esta primera carta nació de la confrontación surgida en el seno de la comunidad joánica, la comunidad de San Juan, confrontación que se dio allí entre los mismos cristianos
y que sin duda contribuyó eficazmente a que esta comunidad, al menos en su mayor parte, no se desgajara de la Iglesia Apostólica. Eh, lo cual se insinúa entonces que ciertamente algunos desertaron, se separaron, ¿ve? Confundidos por estos falsos maestros. Esta situación que encontró San Juan es muy similar a la que encontró San Agustín, ya un santo como muy de los nuestros. San Agustín cuando, o siendo obispo de Hipona, llegó a Hipona y llegó a evangelizar a la comunidad cristiana presente allí y encontró realmente esta misma situación que había en la comunidad joánica. Y entonces San Agustín, leyéndoles a ellos esta primera carta de San Juan e interpretándoselas en sus catequesis, les decía frases como esta. Esto ya de San Agustín, que es fruto, como una catequesis sacada de lo que es la primera carta de San Juan. Decía en San Agustín a sus cristianos en Hipona: ama y haz lo que quieras. Ve la famosa frase de San Agustín: ama y haz lo que quieras. Es la gran sentencia: ama y haz lo que quieras, porque si usted ama, nunca va a querer el mal de los demás, ni a deseárselo, ni a actuar. Nunca vas a actuar mal contra los demás. Ve, por eso, ama y haz lo que quieras. De tal manera que si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Esa es la catequesis que hacía San Agustín, predicándoles sobre la primera carta del apóstol San Juan a su comunidad. ¿Por qué? Porque estaban viviendo una situación muy parecida a la comunidad joánica. Desde el punto de vista literario, esta primera carta de San Juan es un escrito desconcertante. ¿Por qué desconcertante? Porque le faltan los rasgos característicos del género epistolar, es decir, un remitente que al comienzo dice como Pablo: yo, Pablo, les saludo, les envío mi saludo, después sí el mensaje y luego al final una despedida. Esa es la estructura de una carta: saludo, mensaje y despedida. Pues bien, esta, estamos diciendo, primera carta, que es una carta, pero usted lee la carta y no le encuentra ese sentido de carta. Por eso decimos un escrito desconcertante. Le faltan por ejemplo, los saludos iniciales. No tienen ni saludos al comienzo ni saludos al final, que son lo propio de una carta. Tampoco menciona ningún nombre concreto, o sea, a quien va dirigida la carta. Y al leerla recibimos la impresión de tener en nuestras manos un escrito de carácter general, lo que hemos dicho, como una especie más bien de una carta encíclica, de una carta para irla leyendo e irla rotando entre las demás comunidades. Perdón que se me salta bien la... Por otra parte, el autor llama repetidamente a sus lectores, los llama hijos míos o los llama queridos. Aquí hay cualquier cantidad de textos de esa primera carta donde los trata así a los primeros cristianos. Y les recuerda a menudo la fe que comparten y les exhorta a permanecer fieles, pues se supone que un grave peligro amenaza a la comunidad. Primera Juan, bueno, ahí están los textos en paréntesis para que ustedes los lean y estudien en detalle. Todo esto implica tener delante un sector muy determinado de lectores. Por eso decimos, la carta nos describe muy bien qué tipo de comunidad tenemos al frente. A primera vista, se nota también la falta de una estructura lógica y clara en la carta, y luego el pensamiento que se desarrolla sigue un movimiento en espiral muy propio del estilo joánico. Recuerden cuando se lo explicaba allí, donde retoma un tema y continuamente lo va desarrollando, pero vuelve sobre él, sobre aspectos que va enseñando y va recalcando. En cuanto al contenido teológico de esta primera carta de San Juan, junto a los temas típicamente joánicos, también hay unos que están en común con toda la predicación de la comunidad cristiana primitiva. ¿De qué tema estamos hablando? Del tema de la esperanza en la parucía. Es decir, lo resalto en azul, que es la parucía, una vez más lo recordamos, lo que nos indica la diapositiva en su fotografía: la segunda venida de Cristo.
Ese es uno de los temas centrales de esta carta. Primera Juan 3:2. Y con ello, la parucía, la venida de Jesús, el juicio. Primera Juan 4:17. Luego con ello también otros temas, la interpretación de la muerte de Jesús como una muerte expiatoria. Entonces lo que nos salva a nosotros ya no son las obras, como decíamos con Santiago, o la sola fe, como decíamos con San Pablo, no, sino lo que nos salva a nosotros es el sacrificio de Cristo en la cruz, muerte expiatoria, el que murió por nuestros pecados. Primera Juan 2:2 y 4:10. Otro tema, la purificación del pecado a través de la sangre de Jesús. ¿Ve? Eso es lo que nos salva a nosotros, la sangre de Jesús. Bueno, con eso entonces, el resumen de la primera carta, ahora venimos a la segunda y la tercera carta de San Juan. Particulares, las juntamos, son todavía más breves, entonces juntamos las dos y presentan muchas cosas en común, por eso nos permiten hablar de estas peculiaridades en su conjunto. A diferencia de la primera carta, estos dos escritos son los más breves de todo el Nuevo Testamento y tienen características marcadamente epistolares, es decir, estas sí traen el saludo, el mensaje y la despedida al final. Nos presenta un remitente y nos presenta a los destinatarios de manera explícita, lo hace ahí mención en la carta, en las cartas. Están los saludos habituales y el contenido que solemos tener como el cuerpo de la carta. El trasfondo histórico de estas dos cartas parece ser el mismo que el de la primera, aunque como que los biblistas, los exegetas descubren que estas dos cartas hacen alusiones a un momento anterior a lo que sería la primera carta. Por lo tanto, estas cartas serían, decíamos, en el orden lógico, serían primera y segunda carta, y la que ahora tenemos como primera carta sería más bien la tercera carta. Eso lo habíamos comentado ligeramente ya previamente. Temáticamente, estas dos cartas nos muestra. La segunda está más emparentada con la primera y la tercera carta más bien tiene una semejanza muy, muy literaria entre las dos, entre esta y la tercera, la que estamos analizando aquí en estos momentos. O sea, parecidos y diferencias unas con otras. Estas dos cartas pretenden, lo que buscan, la finalidad es poner en guardia a dichos miembros de la comunidad contra los secesionistas, es decir, contra aquellos que están creando división en la comunidad y que pretenden, por lo tanto, erigirse, o sea, colocarse en ellos como únicos intérpretes válidos de la tradición cristiana. Esos falsos maestros, por eso decimos, allí hay un conflicto y una rivalidad interna, lo dice segunda de Juan 7:11. Luego, ambas, segunda y tercera carta, tienen como autor al mismo personaje. Entonces, ya el autor aquí no es Juan, sino que es presentado como el presbítero. El presbítero. Presbítero, que decíamos en el video pasado, significa, en griego, sí, significa anciano. Y ese es el nombre con el cual se presenta el autor de esta segunda y tercera carta, el presbítero, sin que se sepa quién puede ser este personaje. Sencillamente lo conocemos como el presbítero, pero ¿quién es? Eh, eh, no es para adivinar que entonces es San Juan. No, no, no. Dice ese presbítero. Fuera Juan, se presentaba como Juan. Por eso decimos aquí, ciertamente no es Juan el apóstol. Entonces ven aquello que decíamos de autenticidad cuando hablamos, llegamos a este momento de la autenticidad de cada escrito, vienen todos estos discursos que no deben distorsionar pues, la idea general que tenemos que todos estos escritos son de San Juan, pero entendido aquello de la tradición joánica, la escuela joánica, la comunidad joánica, cuya cabeza, cuyo gestor es ciertamente Juan el apóstol. Pero que haya escrito él cada uno de estos escritos, no lo podemos afirmar. Ciertamente que no es Juan su autor, pero sí alguien estrechamente vinculado al mundo joánico y muy bien conocido en este medio. Es decir, alguien que formaba parte de la comunidad joánica.
Luego ambas cartas tienen, la segunda y tercera, tienen un final muy parecido. El autor esperaba visitar muy pronto a los destinatarios y comunicarles de viva voz lo que no les ha podido decir por escrito. Ese es el final de ambas cartas. Y el contenido teológico de estas cartas, entonces lo resumimos de esta manera. Decíamos que la primera carta es como la carta más elaborada teológicamente, por eso es entendible que sea la última más bien, y recoge los elementos doctrinales de estas dos. En realidad, encontramos nosotros aquí toda una síntesis teológica de lo que es la enseñanza en esta tradición joánica, en esta escuela joánica, donde como puntos centrales tenemos lo siguiente. Primero, los cristianos deben mantenerse fieles a lo enseñado desde el principio, fidelidad al Evangelio. Y no hay que dejarse seducir por el progresismo excesivo de una parte de la comunidad, como lo están enseñando los falsos maestros. Lean en detalle esos textos que están ahí asignados. Segundo, no basta con creer, como es la interpretación protestante de los textos sobre la justificación de San Pablo. Y lo aclaraba Santiago y ahora aquí San Juan nos lo aclara también en estas cartas. No basta con creer, hay que cumplir los mandamientos, sobre todo el mandamiento del amor y hacer la voluntad del Padre. Aquí están los textos a ese respecto para profundizar en el tema. Luego, tenemos la vida eterna y poseemos ya el Espíritu y por lo tanto aún estamos en espera de la consumación definitiva. Ya tenemos el Espíritu, ya es de nosotros la vida eterna, pero en lo que sería la teología paulina de San Pablo, él habla del ya, pero todavía no. Ya lo tenemos, pero todavía no lo hemos alcanzado. Ya es nuestro, pero todavía nos falta tenerlo en nuestras manos. Eso es lo que aquí en San Juan llamamos la consumación definitiva. Y en esta espera es posible, mientras estamos a la espera es muy posible, lo experimentamos nosotros cada día, cada momento, la realidad del pecado. ¿Por qué? Porque junto al espíritu de la verdad existe y actúa en el mundo el espíritu de la mentira, el espíritu del mal. Es preciso, por tanto, aprender a discernir entre los diversos espíritus. De ahí el famoso tema del discernimiento de espíritus que nos propone San Juan en la primera carta, versos 4 y 1. 4:1. Luego, otro tema, no hay que distorsionar la realidad de Cristo. Atención, ¿ve? Y esto tiene mucho que ver con el momento que estamos viviendo hoy. No hay que distorsionar la realidad de Cristo, mantener la fidelidad a lo que es la persona de Cristo y su enseñanza. Junto a su dimensión divina, Jesucristo es Dios, eso lo subrayó notablemente en el cuarto evangelio nuestro evangelista San Juan, es también preciso insistir en su dimensión humana, lo que profesamos en nuestra fe. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Aquí tenemos estos textos. Y ese Cristo que, siendo Dios y siendo hombre, llega hasta la muerte sacrificial por nuestros pecados. ¿Ve? Ahí está la salvación, cuando Cristo va a la cruz y muere por nosotros, enriquecido con estos otros textos. Y nos queda, bueno, hasta aquí entonces la exposición de lo que han sido estas cartas católicas, muy importantes, ¿ve? Y de sumo interés, no solamente para la comunidad primitiva, sino para la comunidad de la iglesia en estos tiempos que estamos viviendo. Tendremos entonces oportunidad de ahondar en toda esta temática cuando tratemos próximamente en la siguiente sesión el tema del Apocalipsis.